Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, quiero pedirles disculpas por el retraso. Hubo un problema técnico, pero felizmente se solucionó rápidamente, ¿no? Espero que no ocurra en lo posterior aquello. Por favor, les pido disculpas. Bien, jóvenes, vamos a empezar con el primer capítulo en la materia de química aplicada a la ingeniería, donde este capítulo va a estar destinado a conceptos fundamentales y estructura atómica. Bien, más antes conviene dar una definición así general acerca de la química, ¿no? Entonces podríamos indicar de que química estudia la composición, propiedades y transformación de la materia, o sea, definiendo en forma general la química. Ahora bien, necesariamente para estudiar esta materia de química, sabemos que corresponde a ciencias exactas, ¿no es cierto? Tenemos que ver algunos conceptos iniciales, por ejemplo, magnitudes fundamentales y derivadas, ¿no? ¿Qué es una magnitud? Podemos indicar de que magnitud es todo aquello que se puede medir, ¿no es cierto? Por ejemplo, el largo de esta pizarra es posible medir, ¿no? Desde este extremo hasta este otro extremo, ¿no? Entonces estamos conociendo la longitud de esta pizarra, por ejemplo, el largo, ¿verdad? También podemos en este caso medir el tiempo, por ejemplo, este marcador, ¿no es cierto? Si queremos medir el tiempo que va a tardar en llegar al suelo, ¿no? También eso corresponde a una magnitud, es decir, medir el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, a ello se refiere en este caso una magnitud. Ahora, algunas magnitudes fundamentales son, les indico, la longitud, el cual vamos a simbolizar con la L mayúscula, masa con la M mayúscula y también el tiempo con la T mayúscula. Ahora, ¿cuáles son las unidades principales de estas magnitudes fundamentales? En este caso, la longitud más se mide en metro, ¿no? La masa se mide más en kilogramo. El tiempo más se mide en la unidad de segundo. Ahora bien, también se habla bastante de magnitudes derivadas. ¿Qué es una magnitud derivada? Magnitud derivada es toda aquella magnitud que se puede expresar en función de las magnitudes fundamentales. En este caso, en función de longitud, masa y tiempo. Algunos ejemplos que podemos tomar en cuenta de la magnitud derivada, por ejemplo, en este caso es la velocidad, ¿no? Sabemos que la velocidad es longitud sobre tiempo. Así que vamos a expresar en unidades, va a ser equivalente, es decir, metro sobre segundo. Ahora, otra magnitud derivada es la aceleración, ¿no? La aceleración en este caso está relacionada con la longitud y el tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Y las unidades más principales de la aceleración son metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Por otro lado, también otro ejemplo de magnitud derivada es la densidad, ¿no? La densidad sabemos que es masa sobre volumen. En este caso, colocamos masa sobre L, que es la longitud elevado al cubo. Estamos hablando del volumen. Ahora, las unidades en las cuales más se mide la densidad es kilogramo sobre metro cúbico. Otro ejemplo que podemos tomar en cuenta es la fuerza, ¿no? La fuerza es equivalente a la masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Ahora, bueno, la masa podemos medir en kilogramos, la longitud L medimos en metros y el tiempo también elevado al cuadrado lo medimos en segundo al cuadrado. O sea, la unidad de fuerza en este caso es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Pero también kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es más conocido como el newton, ¿no? El newton sabemos que es unidad de fuerza. Y así podemos ir dando más ejemplos acerca de magnitudes, en este caso, derivadas. Ahora bien, también por otro lado tenemos que ver el concepto de sistemas de unidades. Si bien
conocemos estas magnitudes fundamentales y también en este caso las derivadas, pero ahora tenemos que ver en qué otras unidades podemos expresar. No siempre puede ser en metro segundo o en este caso kilogramos sobre metro cúbico. Existen también otras unidades, ¿verdad? Es por eso de que, hablando de sistemas de unidades, uno de los más conocidos es el sistema internacional, ¿no? El sistema internacional en este caso toma en cuenta 7 magnitudes fundamentales, de donde en este caso se puede tomar en cuenta la longitud, la unidad de esta longitud es el metro en este sistema internacional y la abreviación en este caso es la M minúscula. Ahora, otra magnitud también del sistema internacional es la masa, ¿no es cierto? La medimos en kilogramos, su inicial es kg nada más. Por otro lado, el tiempo. El tiempo, en este caso, se la mide en segundos y su abreviación es S minúscula nada más. Ahora, otra magnitud que participa en este sistema internacional es la cantidad de sustancia, ¿no? Relacionado también en este caso precisamente con la química, ¿no es cierto? Y cantidad de sustancia se mide en mol, ¿no es cierto? Acá no tiene una abreviación específica, directamente se escribe mol nada más, ¿no? Otra magnitud, la intensidad luminosa, se mide en candela, ¿no? Y su abreviación es CD nada más, ¿no? Otra magnitud es la intensidad de cociente. Y la intensidad de cociente, en este caso, se mide en la unidad de amperio, más que todo relacionado con la parte de electricidad, ¿verdad? Y su inicial es nada más que la A mayúscula. También, por otro lado, interviene dentro de estas magnitudes la temperatura. Y la temperatura, en este caso, les repito, tomando en cuenta este sistema internacional, se la mide en Kelvin, ¿no es cierto? Cuya abreviación está nada más grados Kelvin. Entonces, de esa forma se toma en cuenta estas magnitudes para este sistema internacional, ¿no? Son en realidad 7 magnitudes, los cuales obviamente es utilizado en varios países, es por eso que acá su nombre lo indica internacional, ¿no es cierto? Se utiliza en varios países precisamente estas unidades, ¿no? Relacionando con las magnitudes que estamos tomando en cuenta. Pero no solamente se toma en cuenta estas, este sistema internacional, también existen otros sistemas de unidades más específicos, podríamos indicar, donde también podríamos considerar las unidades que toma en cuenta, ¿no? Dentro de ellas, por ejemplo, está el sistema MKS. A ver, el sistema MKS, ¿en qué consiste? Entonces acá les indico el sistema, decimos MKS. Este sistema MKS también toma en cuenta una magnitud. Luego se tiene la unidad de esa magnitud que utiliza y también se tiene la abreviación de esa unidad, ¿no? Por ejemplo, dentro de estas magnitudes, en este sistema, está la longitud, ¿no? Y esta longitud se la mide en unidades de metro. Cuya inicial, bueno, es directamente la M minúscula, ¿verdad? Bueno, podemos acá indicar metro. Bueno, por el momento utilizaremos la M minúscula nada más. Bueno, de esa forma.
Luego, por otro lado, el sistema MKS utiliza también la magnitud de masa, donde su unidad está en este caso en kilogramo. Está en kilogramo y su inicial es la kg. Luego también está la magnitud del tiempo y su unidad es el segundo, ¿no? O también en este caso definido solamente con la letra, en este caso S, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se llama el sistema MKS? Porque precisamente, fíjense, MKS nada más significa metro, kilogramo, segundo, ¿no? Relacionando con estas magnitudes. ¿De acuerdo? Por otro lado, también se conoce el sistema CGS. A ver, en este sistema CGS también vamos a considerar las magnitudes que se tomen en cuenta, la unidad y también por otro lado la abreviación que utiliza, ¿no? Bueno, indicamos la abreviación. Entonces, considerando estas tres magnitudes fundamentales, ¿no? Nuevamente, bueno, acá coloco la longitud, ¿no? ¿Pero qué pasa con la longitud ahora? Fíjense, este sistema CGS, esta magnitud de la longitud se lo mide en unidades de centímetro, ¿no? Colocamos centímetro. O también en este caso abreviamos con cm. También por otro lado consideramos la masa, ¿no es cierto? De la masa ahora se la mide en gramo, ¿no? Cuya inicial es la G nada más, ¿no? También refiriéndonos al tiempo, entonces, nuevamente fíjense, al utilizar la magnitud del tiempo, la unidad que utiliza es el segundo. O también colocar acá S nada más. De esta forma, consideramos este sistema CGS. O también se la conoce como un sistema submúltiplo, en este caso el sistema CGS, un sistema submúltiplo, en este caso el MKS, ¿no? Ahora acá fácilmente podemos darnos cuenta por qué el sistema CGS. C significa centímetro, G gramo y S segundo. ¿De acuerdo? Bien, también por otro lado, tomamos en cuenta el sistema indicaremos inglés. Dentro de este sistema inglés, podemos tomar en cuenta las siguientes unidades. A ver. Y también, basándonos en las mismas magnitudes, indicaremos fundamentales. Estamos tomando como referencia longitud, masa, tiempo, ¿no? Los cuales vamos a ver muy a menudo en varios capítulos. Obviamente también vamos a ver la parte de temperaturas, donde vamos a referirnos más que todo a la escala Kelvin. Y vamos a relacionar con la escala, en este caso, de la cual está en grados Celsius, ¿verdad? A ver, dentro del sistema inglés, acá vamos a considerar la magnitud, la unidad que se utiliza, y también acá tomamos en cuenta la abreviación, nuevamente, ¿no? Bueno. Ahora, nuevamente, tomando en cuenta la magnitud de longitud. Ahora, ¿cuál es la unidad que utiliza este sistema inglés para medir, en este caso, la longitud? En este caso, ya utiliza a la unidad de pie, ¿no es cierto? Este inglés. O también, en este caso, pie, en inglés, ¿no es cierto? Se escribe foot, ¿no ve? ¿Está correcto? Sí. Y acá la abreviación directamente es FT.
¿sí? Pasándonos acá, bueno, la palabra en inglés, en este caso food, que significa pie. Por otro lado, también si nos referimos a la magnitud de masa, la masa se mide en unidades de libra, ¿no es cierto? En este sistema. O también directamente podríamos expresar su abreviación como LB, nada más, ¿no? Por otro lado, el tiempo, en este caso, el tiempo en este sistema también se mide en segundo, ¿no es cierto? O también, como ustedes sabrán, ¿no es cierto? Segundo en inglés es second, ¿no? ¿Sí? ¿No es cierto? Donde la inicial va a ser la misma en este caso. ¿Perdón? Entonces, estos son los sistemas de unidades más conocidos, ¿no? Más utilizados, ¿no es cierto? Para analizar, en este caso, ciertos problemas, ¿no? Ahora, para que vayamos ambientándonos, digamos así, poco a poco, con estas, o con estos sistemas de unidades. A ver, tenemos el siguiente ejemplo para utilizar estos sistemas de unidades. A ver, por ejemplo, nos planteamos un ejemplo de la siguiente forma. Decimos expresar. Expresar indicaremos, a ver, 90 kilómetros sobre hora. Estamos hablando de velocidad, ¿verdad? En los sistemas indicaremos en qué sistemas queremos expresar 90 kilómetros en este caso hora. En los sistemas diremos inciso A, diremos, ¿no? Internacional. Indicamos internacional. Bueno, inciso B colocaremos en el sistema CGS, ¿no? Y inciso C colocamos en el sistema inglés. Decimos en el sistema inglés. Bueno, entonces para poder resolver este problema, acá colocamos solución, ¿no es cierto? Entonces tenemos que llevar 90 kilómetros hora. Como ustedes notarán, kilómetros no está en ninguno de los sistemas que hemos considerado, ¿verdad? Hora tampoco está en ninguno de los sistemas, ¿no es cierto? Entonces 90 kilómetros hora, más antes queremos llevar al sistema internacional, luego al sistema CGS y finalmente al sistema inglés. A ver, inciso A colocamos entonces, llevaremos al sistema internacional antes. O también, por decir, el sistema MKS, ¿no? Dicho sea de paso, fíjense, el sistema MKS es una parte del sistema internacional, ¿verdad? Sabemos que en el sistema internacional existe 7 magnitudes fundamentales, ¿no es cierto? Y longitud, masa y tiempo es parte, les repito, del sistema precisamente internacional. A ver, acá más antes colocamos 90 kilómetros sobre hora, ¿no? En otras palabras, tenemos que ir transformando, ¿no? Kilómetros, en este caso, a metro y hora a segundo. Entonces, vamos a utilizar simplemente factores de conversión. Al utilizar un factor de conversión, por ejemplo, para llevar kilómetro a metro, en el denominador coloco kilómetro y en el numerador coloco metro. Y la equivalencia que existe es de que en un kilómetro existe, ya sabemos, 1000 metros, ¿verdad? Ahora bien, hora también tenemos que llevar a segundos. Entonces, hora está en el denominador. Ahora coloco en el numerador hora, ¿no es cierto? Y luego en el denominador voy a colocar segundo, ¿no? Y sabemos de que en una hora existe 3600 segundos.
Ahora, ustedes notarán de que se van a ir simplificando las unidades de kilómetro, con kilómetro se va, ¿no es cierto? Hora con hora también se simplifica. Entonces, por lo tanto, el resultado en la cual vamos a obtener, ¿no es cierto? Va a estar en unidades precisamente de metro sobre segundo. ¿De acuerdo? Acá tenemos metro, acá tenemos segundo. Entonces, la operación que tenemos que realizar es 90 por 1000 dividido 3600. Ustedes pueden también realizar esta operación, ¿no es cierto? Y el resultado que da, en este caso, es 25, ¿verdad? ¿Sí? 25 metros sobre segundo. O sea, en otras palabras, decir 90 kilómetros por hora es lo mismo decir 25 metros sobre el segundo. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, también podemos llevar al sistema CGS, ¿no? Es decir, 90 kilómetros sobre hora, equivalente en el sistema CGS, ¿a cuánto equivale? Entonces, vamos a realizar un otro factor de conversión. Bueno, indicamos inciso B. Esta vez indicamos el sistema CGS. Pero sabemos de que 90 kilómetros sobre hora es equivalente a 25 metros sobre segundo. Ahora bien, sabemos que para llevar al sistema CGS tenemos que tener ahora esta unidad de longitud en centímetros, ¿verdad? Entonces acá mismo realizamos un factor de conversión, es decir, queremos llevar metro a centímetro. Entonces acá, bueno, en el denominador más bien coloco metro y en el numerador coloco centímetro. Y sabemos que en un metro existe 100 centímetros, ¿verdad? Por lo tanto, podemos eliminar metro por metro y el resultado al cual vamos a llegar es de que, bueno, 25 por 100 es 2500, ¿verdad? 2500 centímetros sobre segundo. ¿Perdón? O sea, 90 kilómetros sobre hora es lo mismo decir 2500 centímetros sobre segundo. Y finalmente, convirtiendo este dato de la velocidad, esta vez vamos a llevar al sistema inglés. Acá nuevamente colocamos 90 kilómetros sobre hora, ¿no? Pero sabemos que es igual a 25 metros sobre segundo. Ahora, ¿qué significa llevar al sistema inglés? Significa de que vamos a convertir, ¿no es cierto?, metro a pies, ¿verdad? Entonces, realizando un factor de conversión, en el denominador coloco metro y en el numerador coloco pie, ¿no? Ahora, ¿cuál es la equivalencia entre metro y pie? En un metro existe 3.28 pies. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma también vamos a eliminar metro con metro y vamos a obtener este resultado, pero ya en unidades de pie sobre segundo. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es multiplicar 25 por 3.28. Y de esa manera vamos a obtener el resultado, ¿no? Ustedes también pueden ir haciendo este cálculo. Yo obtengo 82. ¿Está bien? Pies sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces, decir 90 kilómetros por hora, les repito, es lo mismo también decir 82 pie segundo, hablando en el sistema, en este caso, inglés. ¿De acuerdo? Ahora, otro concepto que no podemos dejar pasar de lado es el concepto de notación científica. Notación científica
y cifras significativas. Y cifras indicaremos significativas. Bueno, indicaremos significativas. ¿Qué es una notación científica? Bueno, como química es parte de ciencias exactas, muy a menudo vamos a realizar o resolver problemas con números bastante grandes o números bastante pequeños, ¿no es cierto? Y necesariamente ahí tenemos que utilizar notación científica. Entonces, definiendo de manera breve notación científica, decimos de qué. A ver, notación científica. Indicaremos notación, decimos científica, indicamos, es la manera de escribir, decimos la manera de escribir, indicaremos, es la manera, decimos, de escribir, ¿no es cierto? En forma abreviada, decimos abreviada, bueno, en forma abreviada, indicaremos una expresión numérica, indicamos numérica, muy grande o muy pequeña, bueno, numérica decimos muy grande o muy pequeña, muy grande, decimos, o muy pequeña, bueno, o muy pequeña indicamos en potencias de 10. Indicamos en potencias de 10, ¿no? Entonces vamos a aclarar también con algunos ejemplos esta parte de notación científica. Y tenemos que darnos modos para no escribir una cantidad bastante grande, ¿no es cierto? Con muchísimos números, los cuales fácilmente podemos escribir en forma abreviada. A ver, decimos entonces, por ejemplo. Indicamos por ejemplo. A ver, un ejemplo que podemos tomar en cuenta, inciso A, diremos, ¿no es cierto? Es la población mundial, diremos, ¿no? La población mundial, o sea, tomando en cuenta un dato que se tenía en el año 2020, ¿sí? Es decir, en el mundo, ¿cuántos habitantes seremos? O sea, los seres humanos. Más o menos, ¿cuánto creen ustedes? Fíjense, más o menos somos 7.300 millones de habitantes, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos hablando en este caso de habitantes. Bueno, acá separando, ¿qué tenemos el punto? Ahora, esta cantidad bastante grande, ¿no? 7.300 millones de habitantes, ¿no es cierto? Entonces podemos también directamente escribir, fíjense, como 7,3 por 10 elevado a la 9 habitantes. Es lo mismo, ¿no es cierto? Si estamos tomando acá la coma decimal, ¿no? Entonces, a partir de la coma decimal, ¿cuántos ceros tenemos en la derecha? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces acá colocamos el 10, ¿no es cierto? Y como exponente colocamos 9. O sea, 7,3 por 10 a la 9 es lo mismo en este caso la cantidad de 7.300 millones. En este caso hablamos de habitantes. Tomando como ejemplo la población mundial. ¿De acuerdo? A ver, veamos un otro ejemplo. ¿Sí?
A ver, por ejemplo, la distancia indicaremos entre el protón y el electrón, diremos, en un átomo de hidrógeno. En un átomo indicaremos de hidrógeno. ¿Cuál creen ustedes que es esa distancia? ¿No? A ver, en este caso, acá está el núcleo, ¿no? Del átomo. Y en el núcleo sabemos que tenemos protones y protones con signo positivo, ¿no es cierto? Y obviamente también se tiene en este caso neutrones que están en el núcleo atómico. Pero también sabemos de que alrededor, ¿no es cierto?, se tiene a los electrones. Ahora, si acá, fíjense, tenemos un electrón precisamente que está en este punto. Es un electrón con su signo negativo. ¿Cuál será la distancia que existirá? La distancia que existirá entre el protón, esta distancia indicaremos, llamaré distancia R, ¿no es cierto?, del protón, ¿no?, y el electrón. Obviamente, imagínense, debe ser una distancia, o es una distancia bastante pequeñita, ¿no? Pero los científicos ya tienen el valor de esa distancia, ya la han medido. Por ejemplo, en este caso colocamos R, ¿sí? Si expresamos con todos los números, ¿no es cierto? Entonces, esto sería igual, fíjense, hablando de metros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 513 metros. De esta manera podemos escribir esta distancia entre el protón y el electrón. Les repito, en un átomo de hidrógeno. Pero en un trabajo de investigación no vamos a estar cada vez escribiendo este número, ¿verdad? Entonces, por eso de que, fíjense, en notación científica se puede escribir como 5.13, ¿no es cierto?, por 10 elevado a la menos 11 metros. ¿Sí? Es lo mismo. Recuerden de que cuando se tiene en este caso un exponente negativo, significa que tenemos que recorrer la coma decimal hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, en este caso, si estamos eligiendo este punto, fíjense, acá estoy colocando 5,13. Entonces, de acá tengo que contar, ¿no es cierto?, estas cifras. Está acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La coma decimal y un cero adelante. ¿De acuerdo? Expresar esta expresión numérica bastante pequeña en potencias de 10 es lo mismo. ¿De acuerdo? Eso se llama notación científica. Otro ejemplo que podemos dar, por ejemplo, es la velocidad de la luz, ¿no? A ver, acá colocaré C, velocidad de la luz. Velocidad indicamos de la luz, ¿no? Entonces, la velocidad de la luz, como ustedes recordarán, la luz recorre a una velocidad muy grande en el espacio, ¿sí? Vamos a expresar en metros sobre segundo. Entonces, en este caso, bueno, esta velocidad de la luz también se puede expresar con la letra C, ¿no es cierto? Y estamos hablando de 300 millones por metro sobre segundo. Les repito, velocidad de la luz en el vacío. ¿Sí? O también, como ustedes quieran, 300.000 kilómetros por segundo también sería, ¿no? Pero si expresamos en metros sobre segundo sería 300 millones metros sobre segundo. A esa velocidad se mueve la luz en el espacio. Pero no cada vez vamos a estar escribiendo esta cifra,
por ejemplo, en un trabajo de investigación, digamos, ¿no? Entonces, este número es posible expresar como 3 por 10 elevado a la 8, ¿sí? Hablando en metros también sobre segundo, ¿no? Entonces, como ustedes notarán, acá, fíjense, el exponente de 8 viene, si se estoy colocando 3 acá, acá está el número 3, ¿verdad? Desde este número voy a recorrer 8 cifras hacia la derecha, ¿no? Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y coloco acá el 10 elevado al 8. Es decir, 300 millones metros sobre segundo, es lo mismo decir también 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo. Entonces, jóvenes, de esa forma podemos entender, en este caso, el significado de la notación científica, ¿no es cierto? Y en muchos problemas, o ejemplos, ejercicios, diremos, se trabaja ya con estos números bastante grandes o bastante pequeños. ¿De acuerdo? Entonces iremos acostumbrándonos a utilizar este tipo de escritura, ¿no? Para evitar precisamente de que estemos escribiendo así en forma extensa, ¿no? Con varios números, ¿no? No siempre resulta cómodo, ¿verdad? Es mejor expresar en forma abreviada. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, nos daremos un descanso de 10 minutos, ¿sí? Y luego volvemos.